el hilo argumentativo general está más o menos claro. Sí. Les decía un poco, medio en broma y medio mala broma al principio, que las primeras sesiones son un poco medio de confundir o medio de moverles quizás algunas ideas que ustedes traían, porque sí pasa con frecuencia, y eso creo que es un aprendizaje institucional del CIDE, que cuando los diplomados no tenían estas visiones introductorias más generales, y muy rápido en las primeras versiones, no de este diplomado, sino sobre todo de la evaluación que ya tiene como una historia más hecha, de repente, en los ejercicios concretos de vamos a diseño de indicadores, muy importante. De repente siempre salían discusiones, bueno, pero es que este indicador lo que quiere decir es que mire que la pobreza y que la pobreza, entonces salían todas estas discusiones generales grandotas, ¿no? Porque al final, de nuevo, todas las herramientas, las técnicas, terminan por rebotar en discusiones sociales y políticas más amplias. Entonces la idea de estas sesiones introductorias es un poco como fijar ese mapa de ruta de que van a estar ahí las cosas y no las podemos dejar de decir. Bueno, pero si me van, espero si hay algo importante, me lo vayan haciendo saber. A mí me parece muy importante poner sobre la mesa 3 o 4 ideas de gobernanza porque, como les decía, hoy día el debate de política pública está cruzada por una forma de entender lo público que podríamos resumir, encapsular en esta idea de gobernanza y que supone o presupone condiciones interesantes pero debatibles. Durante mucho tiempo y sobre todo, ya no sé cuál es. Creo que nosotros, bueno, lo voy a decir más rápido. Gobernanza es una forma de entender lo público en donde lo público incluye lo gubernamental, pero no solo lo gubernamental. Por una discusión bien interesante derivada de los 70, en donde, por el advenimiento de nuevos movimientos sociales, en la literatura tradicional de política pública hay una especie de juego entre que lo público es lo gubernamental. Las escuelas públicas, las carreteras, los hospitales, pues son las que gestiona el gobierno, ¿no? Y seguimos, creo que en buena parte, en nuestra discusión pública pensando así. Lo público como lo gubernamental y lo privado como lo opuesto. Es decir, las empresas, lo que tiene un sentido más hasta, pues eso, no público, ¿no? O sea que hay una dicotomía público-privada. Pero en esta evolución que ha tenido la discusión desde la literatura de gobierno de políticas públicas, cuando hablamos de gobernanza, esta idea de que lo público es lo gubernamental se rompe o al menos se amplía. De tal suerte que lo público es la configuración de 3 esferas en donde se incluye lo gubernamental, pero se incluye también lo que los movimientos de la sociedad civil demandan y que incluso aquello que los mercados o la iniciativa privada también contemplan. Entonces es una interpretación, fíjense un poco el juego de palabras, todo lo gubernamental es público, pero no todo lo público es estrictamente gubernamental. Hay esferas de la acción social, fenómenos sociales, que pueden venir de la sociedad civil o del mundo empresarial, que tienen una dimensión, una traducción o un fraseo desde lo público. De tal suerte que para la literatura tradicional, al ser sinónimo, cuando estudiábamos gobierno, estábamos intentando entender lo público. Esta nueva configuración de lo público supone que gobierno es un componente y que entonces hay que entender procesos de gobernanza, de esta supuesta coordinación, cooperación, colaboración entre distintas esferas que componen lo público, pero que van más allá de lo gubernamental. Alguien diría, la conexión entre movimientos sociales o sociedad civil y lo público parece un poco como directa. Y las organizaciones de la sociedad civil justamente reivindican lo que a su juicio son asuntos públicos y por eso reclaman atención gubernamental. No se está atendiendo un área protegida, hay un problema no visibilizado, entonces levantan la mano,
hacen estrategias de movilización y lo que quieren es que ese problema que ellos consideran que es público tenga atención de la autoridad. Entonces, creo que la asociación, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil con lo público es más o menos, empieza a ser una constante en nosotros por el tipo de debate público. Pero lo mercantil o lo privado, ¿qué no justo las empresas eran en épocas anteriores lo opuesto a lo público? ¿Cómo es posible que ahora contemplemos que las empresas tienen una lógica pública? Les pongo un ejemplo, muy frecuente también en la literatura. La ciudad de Puebla tiene una actividad económica muy importante, Puebla o Aguascalientes, por ejemplo, que tienen empresas muy grandotas, armadoras de cosas, ¿no? En la Puebla está la Volkswagen, en Aguascalientes está la Nissan. Son empresas con toda la vocación mercantil de ganar dinero, normal, empresa internacional, famosa. Pero ha generado un enclave económico tan importante que si esa empresa decide dejar Puebla, se genera un problema público de grandes dimensiones. Y lo que ahora sucede es que las estrategias públicas promueven que esa empresa pues, se sienta cómoda, se quede ahí, que se amplíe. Incluso seguramente el Plan Municipal de Desarrollo contempla un poco la creación de barrios, transporte público y todo un poco en lógica de esa empresa, porque a pesar de ser de vocación privada, ya generó una importancia pública en esa región súper importante. Y entonces alguien dice, hoy no se puede gobernar Puebla sin la idea de que hay que sentar a la mesa a los dueños de esa empresa, porque son de una relevancia pública importante. ¿Transmito la idea? No en el sentido de que las decisiones de las empresas deban de tener un efecto público, no, las empresas buscan su... Pero ya están en un contexto en donde generan posibles problemas o beneficios públicos. Pues con esta idea de gobernanza, de un entendimiento de público diferente, es que hoy discutimos muchas cosas. Esto supone que el gobierno puede resolver algunas cosas de los públicos, pero ya es insuficiente para gobernar. Hay dos frases que creo que ponen muy bien el contexto de esta nueva literatura de gobernanza. La primera es una que dice, no estamos ante una época de cambio, sino frente a un cambio de época. Es decir, una época de cambio supondría que somos capaces a través de ciertos ajustes de adaptarnos a esos cambios. En cambio, un cambio de época significa que nos han movido todos los referentes respecto de cómo se comporta una sociedad, entonces de que ocupamos nuevas respuestas, nuevos conceptos, porque muchas de las cosas que hoy suceden son inéditas. Globalización, tecnología de la información, no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, todo se está cambiando a la vez, no es que estén cambiando fracciones, pero transmitir la idea. Es un juego de palabras que creo que es interesante. Y hay otro también que creo que es interesante y que a mí me hizo mucho sentido en su momento, es, tenemos conceptos políticos del siglo XIX o antes, como gobierno, actores políticos formados en el siglo XX y problemas públicos del siglo XXI. Y estas cosas no siempre están alineadas. Entonces, ¿qué significa hoy la representación política? Pues, si hacemos caso a lo que decían los escritos originales, era un sentido. Hoy día la representación política pasa, por ejemplo, la de los partidos, por una grave crisis. Ya muchos ciudadanos no les dice nada un partido político, no se sienten identificados ni nada, ¿no? Entonces, gobernanza quiere dar esta idea de que vivimos en una época en donde como todo ha cambiado y donde quizás los conceptos tradicionales no nos alcanzan para resolver problemas o para entenderlos. Y también hay una forma que a mí en su momento me llamó la atención y creo que vale la pena, es la vieja forma de entender los gobiernos es suponer que se gobierna con una serie de instituciones públicas, pero que tienen una especie de orden lineal. La sociedad es diversa, las democracias suponen grupos de interés diferenciados, pero los partidos políticos permiten una participación institucionalizada de los distintos sectores. Entonces, el Parlamento es el lugar en donde se parlan las diferencias, donde se hablan las diferencias, donde es el lugar, la casa de la democracia, en donde todos estos grupos de interés tienen un espacio institucionalizado para resolver. Y entonces ese Parlamento dicta al Ejecutivo las decisiones que hay que tomar. Esta forma de entender el proceso de gobernar muy institucionalizado, que digamos que supone como, podría suponer un esquema así lineal,
supone que gobernar puede ser visto como una serie de fases consecutivas, donde los partidos políticos juegan un rol importante porque estos partidos cristalizan las demandas, expectativas de las distintas diferencias sociales. El problema está que hoy los partidos políticos en México y en el mundo sufren un problema de descrédito enorme. Y esta idea de que las instituciones por sí mismas, en un orden medio o con un sentido ordenado, es muy difícil de pensar que los problemas públicos pasan por ahí. Gobernanza lo que dice es, más que un modelo lineal, podemos pensar que hoy lo que nos importan es resolver problemas. Entonces, política pública pensada como definición de problemas y su solución, en donde el gobierno puede decir cosas, pero el gobierno en realidad forma parte de una red mucho más amplia de actores públicos, sociales, privados, que algo tienen o algo pueden decir respecto de los problemas y sus soluciones. Es decir, que la gestión de los problemas pasa no solamente por las instituciones políticas representativas clásicas, sino dependiendo cada problema, hay muchos otros componentes, pongo algunos, pero ustedes sumen y siguen, dependiendo del problema, pueden hacer la red más amplia. Todos estos nuevos, no nuevos, pero estos actores son considerados como que algo tienen que decir respecto de cómo gestionar un problema. Entonces el Estado, el gobierno se ve, fíjense, el gobierno es una parte importante, pero no única ni exclusiva. Los recursos del gobierno son importantes, pero no son los únicos. Y esto importa porque se entiende esto que gobernar, visto desde el ente de gobernanza, supone que estos elementos son complejos en el sentido de que son muchos e interdependientes. Espero transmitir la idea. La gestión de política pública para lograr resultados ya no pasa solo por pensar que el gobierno dentro de sí y para sí con sus propios métodos puede gestionar ese ambiente de lo público, sino que necesita generar mecanismos para dialogar, para colaborar, para debatir o incluso para hacerse de redes que favorezcan una definición de problema con actores de diverso tipo. Entonces, ¿sí más o menos se entiende la idea? Entonces, volviendo al esquemita que les proponía hace rato, una cosa es pensar en la literatura tradicional de que los problemas públicos definidos por sus causas pueden... Lo voy a plantear diferente. En la visión tradicional de política pública, quien definía el problema, las causas y sus acciones era el gobierno. En gobernanza o en democracia sucede que hay que reformar los problemas públicos con una variedad de actores, todos tratando de incidir en estos elementos. Entonces, los sistemas de gestión son más complejos quizás porque hay más actores, pero más necesarios porque la actividad pública política demanda que si la política pública son las intervenciones de las respuestas de la autoridad, esta respuesta tenga un trasfondo de gestión ordenado, informado, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, yo les decía que mucho de lo que está detrás de la gestión por resultados de la literatura de política pública se apoya en lo que se conoce como política pública basada en evidencia. Es esta pretensión de poder sostener las decisiones en información. Política pública basada en evidencia es un movimiento a favor del uso de cierto tipo de información, la evidencia, en la toma de decisiones para mejorar la eficacia de las intervenciones. Sí, perdón que ha sido reiterativo, pero justamente lo que caracteriza a la gestión por resultados es la existencia, uso y debate de esa evidencia. Hay que gestionar lo público a la luz de información registrada que pueda mejorar el nivel del debate público. Quiero dejar muy claro que la literatura, puede haber ciertos autores o ciertas interpretaciones que digan que en la medida en que tenemos los problemas públicos con evidencia, vamos a hacer mejores sociedades.
yo lo que quiero poner sobre la mesa es que podemos tener un debate más racional, más razonado, no necesariamente mejores sociedades. Sí. ¿La evidencia pretende ser científica? ¿Sí? ¿Sí? ¿O puede ser una evidencia, digamos, como empírica, pero no necesariamente científica en el sentido de sistemática y metodológica? Aspira a ser científica, ¿no? Porque, ya lo borré, pero digamos que entre más científica se supone que era menos política, más técnica, menos política. Es la aspiración. Yo por eso que les decía que tenemos que tener cuidado porque nos podemos ir, quizás esa idea es muy sexy, pero en la realidad siempre va a estar lo que les decía, los intereses de quién pone pseudoevidencia, exacto, ¿no? Y quizás, insisto, algún tono de la literatura podría suponer que podríamos ser capaces de generar esa evidencia científica apolítica. Eso yo creo que es una prueba empírica que habría que ver, ¿no? Ahora, hay ciertos temas, ¿eh? Hay ciertos temas que pueden un poco abonar en lo que tú dices. Lo que hasta hace poco creíamos que pues, ciertas inyecciones eran muy importantes, por ejemplo, que eran como que científicamente sabemos de su efectividad, que hoy día en Estados Unidos están súper puestas en duda, ¿no? Cosas que lo que creíamos que eran suficientemente sólidas científicamente para no poner debate. Hasta esas súper sólidas, hoy día pasan por el tamiz de lecturas ideológicas o de valores, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué les quiero poner sobre la mesa la atención? La gestión por resultado justamente ha sido más demandada en la medida en que los desafíos de los gobiernos empiezan a pasar por descrédito. Es decir, vivimos una época, en general en el mundo, en donde los gobiernos pasan por una dosis importante de desconfianza. Miren más o menos por ahí las encuestas que hablan de la distancia que hay entre ciudadanos y gobernantes, amplísima. Entonces, los gobiernos ya no solamente, o sea, no cuentan con la indiferencia de los ciudadanos, sino en muchos sentidos cuentan con la desconfianza. Parten en negativo. Y sus actuaciones tienen que convencer que lo que hacen está bien hecho. Por eso la necesidad de generar mecanismos orientados a resultados en lógica más racional. Hay muchas demandas. Cada vez más se incrementan demandas insatisfechas por parte de los ciudadanos y muchos de los resultados que producen los propios gobiernos son cuestionados por distintas esferas de grupos sociales. Entonces, frente a este ambiente bastante adverso para los gobiernos, lo que se piensa desde la lógica de gestión es que hay que buscar mejorar el desempeño de los gobiernos para romper la lógica negativa, contraria. Entonces hay que poner mucho énfasis en cómo mejoramos la gestión de los gobiernos, entendiendo que mejorando la gestión se mejora el desempeño y eso mejora condiciones de aceptación social. Si se dan cuenta, es una cadena causal un poco larga y compleja, ¿no? Pero la aspiración es esa. Frente a este mundo donde el gobierno va muy cuesta arriba, tenemos que mejorar la gestión del gobierno para recuperar el sentido de las propias instituciones políticas. Entonces, si yo pudiera resumir los conceptos claves que están detrás de la lógica del desempeño, serían estos. Esto supone que las decisiones de los gobiernos, las decisiones públicas tienen que registrarse, medirse, valorarse para decidir o mejorar las decisiones y que eso permitan a los ciudadanos comparar y valorar sus decisiones. Esto lo voy a recuperar un poquito más, pero digamos que la lógica que está detrás de cómo mejoramos el desempeño es que tenemos que seguir este caminito. A lo que aspira la gestión por resultado es entender cuál es la arquitectura que está detrás de las decisiones públicas. No necesariamente para decir que hay un solo camino, sino porque las autoridades públicas están obligadas, deben estar obligadas en un ambiente democrático a develar esa arquitectura. Cuando toman decisiones, ¿por qué tomaron esas decisiones y cuál es su construcción? Con mucha frecuencia se piensa que la gestión por resultados es un campo de esquema administrativo, es decir, de procesos a seguir.
Pero con todo lo que les he dicho hasta ahora, nos podemos dar cuenta que cualquier decisión de carácter administrativo es una decisión de selección de cosas, lo que implica que tiene una componente político, de alguien que decide indicadores, procesos, además. ¿En qué se concentra lo que se conoce como el sistema de gestión de resultados? En todos aquellos mecanismos y procesos que llevan a ciertos resultados, y para ello necesitamos medir, informar y decidir. Quiero llegar a la clave. Bueno, ok. ¿Cuáles? Algunos de los conceptos clave que estuvieron en los orígenes de, digamos, cuando esta literatura en los 90 empezó a tomar fuerza académica, había como ciertos conceptos claves, ¿no? Tenemos que planear de manera estratégica, con actores también relevantes, y ideas como información, aprendizaje y evidencia, resultados, empezaron a tomar fuerza en la cultura burocrática. Muchos de estos conceptos en los 80s no tenían presencia fuerte en la toma de decisiones gubernamentales. Hoy día son conceptos que asociamos con cierta naturalidad con el gobierno, pero eso no fue así siempre, sino ha sido básicamente la huella o la herencia de este interés por mejorar la gestión. Pero este es el esquema que en la mayoría de los libros de gestión por resultados gubernamental se toma como el corazón analítico y que ustedes van a encontrar, casi puedo decir, en cualquier literatura al respecto. Lo que dice este esquema es, espero a ver si está. ¿Qué pasó? Los gobiernos deben de ser capaces de tener evidencia, construir evidencia de que para lograr los objetivos que quieren, hay un proceso secuencial de pasos que deben registrar y que deben de informar de manera pública. Para lograr el objetivo definido como problema público a resolver, no es lo mismo los insumos que las actividades, que los productos, que sus efectos, que los impactos. Parte del diplomado va a ir adentrándose en algunas de estas actividades, pero me gustaría que veamos hoy día la visión de conjunto. Los insumos son los recursos que se requieren, que el gobierno necesita para lograr el objetivo deseado. Las actividades son las acciones concretas que, contemplando esos recursos, se requieren para lograr el insumo. Los productos son los resultados tangibles derivados de estas acciones o actividades. Los efectos, y aquí hay no es tan fácil siempre distinguir, la literatura a veces los toma como sinónimos, hay literatura que los intenta diferenciar, pero una cosa tendría que ver con los efectos de esos resultados y otra cosa con los impactos. Entonces, lo que se trata es de encontrar la cadena causal que el gobierno dispone para cada una de los objetivos que desea lograr. Y entonces, esta cadena de pasos a seguir requeriría que el gobierno tiene información de la misma, información sistematizada, información organizada, información disponible en lógica pública, que ahorita me tengo lo de lo público, porque lo que es importante es diferenciar que este proceso de gestión supone actividades de monitoreo y actividades y lógicas de evaluación. La diferencia, digamos que la lógica de monitoreo supone que monitorear es una actividad permanente en la actividad gubernamental que supone disposición de información sobre el rumbo de las actividades y si esas están conectadas a los resultados o productos. Si lo que yo estoy haciendo en el día a día me está asegurando, en lógica de tendencia, que voy a lograr el resultado o el producto deseado. Y al lograr ese producto deseado,
yo estoy suponiendo que ese producto o ese resultado va a generar cierto efecto. Si se dan cuenta, todo esto está suponiendo cadenas causales que siempre están sujetas a prueba. Pero la autoridad, si quiere gestionar de manera más exitosa el logro de resultados, debería de tener un sistema permanente de información que le diga si lo que hace o los recursos que hace está en dirección de lo que quiere. Monitoreo, entonces, es una actividad transversal a la actividad de gobierno porque es la necesidad de contar con información, digamos, en la literatura de contemporánea teoría casi como en tiempo real. Necesito información que me diga con frecuencia si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Y la evaluación, aunque si bien es cierto, ¿no?, se van a dar cuenta más adelante, seguramente en la siguiente sesión, en la introducción a la evaluación, que en realidad tendríamos que hablar de evaluaciones en plural, porque hay distintos sentidos, alcances y criterios. La idea de evaluación es hacer un corte en algún momento. No es una actividad constante, sino es una actividad que de repente uno dice, una vez que me he movido, que he hecho un cúmulo de actividades, que he puesto a disposición y en uso una serie de recursos y he logrado ciertas cosas, necesito yo valorar, de ahí la idea de evaluación, necesito valorar si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. El gobierno por resultados o la gestión por resultados, lo que nos dice es que estas actividades, primero las tenemos que saber diferenciar y deberían formar parte de nuestras rutinas administrativas en las instituciones. Sobre estas necesitamos dos cosas diferentes. Necesitamos reportes e información para tenerlo claro, que son cosas diferentes. Insumos, actividades, productos y efectos son cosas diferentes y de cada una tenemos información y reportes. Pero la finalidad última de diferenciar etapas y de generar información no es la información en sí misma, sino es la posibilidad de aprender de esa información y, más importante, de modificación respecto del sentido si estamos logrando o no el objetivo. Sé que estoy yendo demasiado rápido, pero lo que quiero transmitir es, si se dan cuenta, es un ejercicio de hiperracionalización de la acción. O sea, lo que quiero es tener control, o al menos evidencia, de que yo lo que hago como autoridad pública me hace un sentido. Me hace un sentido a mí y le hace un sentido a una democracia o a una lógica de gobernanza. Porque si hoy día los gobiernos pasan por un descrédito, si hay muchos otros actores que pueden influir, una manera civilizada y racional de hacer esto es dejar por escrito las decisiones que estoy tomando y ponerlas a la lógica del debate público. Un debate que cobra cada vez más fuerza, al menos en las prácticas en América Latina, es conectar cada una de estas a la lógica de pesos y centavos, porque estábamos muy acostumbrados a pensar esto sin la idea de ¿y cuánto cuesta? Porque la idea de los recursos no solamente pasa por como un insumo necesario en cada una de las acciones. Cada una de estas cosas supone una contracara en términos presupuestarios, ¿no? Por ejemplo, pensar en una evaluación de impacto, no, la tienes que considerar desde un principio. No puedes suponer gastarte el dinero del programa y luego decirle quiero evaluar y dónde consigo el dinero. Hoy los diseños de programas robustos suponen que un porcentaje de esa presupuestación ya debe incluir una evaluación desde el propio diseño, ¿no? Porque tú sabes que es parte de la lógica que está ahí. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Y en ese esquema, cuál es la frontera para los nuevos procesos de obtención de la cadena de resultados? Es decir, actividades y productos, bueno, insumos y actividades se monitorean y de productos para adelante se evalúan. Sí, o sea, digamos que la evaluación es este momento en el que tú paras, al menos, ¿no? Y dices, quiero
valorar si lo hecho, los resultados tuvieron el efecto que yo quiero, suponiendo sobre todo evaluación de impacto, ¿no? Por eso decía, yo hablaba de evaluaciones en plural, porque tú puedes evaluar tus procesos o actividades. Es otro tipo de evaluación. Más volcados a la idea de evaluación de impacto, porque en parte este diplomado estaba como medio pensado a entrar hacia allá. La idea es que esta evaluación de impacto tiene esta lógica, que es el último eslabón de una cadena a la que le preceden cosas, ¿no? Entonces, esto se evalúa en momentos precisos. Esto es una actividad permanente. Por eso la idea de que estuvieran, ¿no? Separadas. Estoy casi seguro que en la siguiente sesión, con Emiro o con Gabriela, ya no sé quién me va a dar, pero cuando se hable de evaluaciones en plural, seguramente se van a dar las conexiones de cómo la evaluación no hay un solo tipo, sino hay distintos usos y tipos, y ahí se van creo que aclarar un poco mejor, ¿no? La diferencia entre efecto de impacto se podría pensar en términos de tiempo, como corto plazo y largo plazo, o hay otras. Es que en algunas, insisto, alguna literatura, de hecho, si ustedes buscan en la RAE, creo que impacto es como que sinónimo de efecto, como el conjunto de efectos que. Entonces, digamos, podríamos pensar, al menos para esta sesión, que esto va medio de la mano, ¿no? Pero fíjense, lo que sí puedo poner sobre la mesa es que productos o resultados es algo medianamente tangible y fácil de medir, observar, registrar. Piensen ustedes, los informes de gobierno están llenos de resultados, de productos hechos, casas construidas, hospitales mejorados, porque son productos tangibles. Kilómetros de carreteras públicas. Ahora, esos productos, ¿qué efectos van a tener más allá del resultado mismo? Es mucho más difícil de conseguir, de asir y de medir. Por eso la evaluación de impacto es una evaluación súper deseable, pero que presupone una serie de condiciones que no siempre se pueden lograr. Sería deseable que nosotros conociéramos el impacto de cada una de las acciones para ver si estamos logrando el objetivo. Pero la evaluación de impacto, como ustedes lo van a ver con cierto detalle en el diplomado, supone cierto tipo de información, supone la generación de escenarios contrafácticos. ¿Qué pasaría si esto no se hubiera hecho? Y eso, en muchos de los problemas sociales, no podemos hacer. Y a veces nos sentimos como impotentes de que no tengamos las herramientas, pero es difícil de hacer. Insisto, no es que no sea posible, sino que presupone cierto tipo de información, cierto procesamiento de información, que muchas veces esa información no lo tenemos. Se los voy a poner prontísimo. Somos un país en donde primero hicimos la ley de transparencia sin tener ley de archivos. Es decir, abrimos la casa, pero no teníamos el material arreglado, ¿no? Y durante mucho tiempo seguimos discutiendo la ley de archivos y muchas veces la transparencia sigue siendo esto de, literalmente, pues ahí está por ahí quieres ir a buscar el archivo muerto y encuentras, pues bingo, te damos copia, ¿no? Lo que quiero decir ahí, todavía en muchas de las características de nuestra administración pública, contar con registros de información que permitan la construcción de estas cadenas causales, o al menos cadenas organizacionales, son difíciles de encontrar. Pero la aspiración es que mejoraremos como gobierno en la medida en que adoptemos y que compremos la idea de que esto es de beneficio público. No es solo una lógica administrativa, sino que en la medida en que esto se vuelva rutina de nuestras administraciones, el valor público de los gobiernos aumenta. Pero obviamente hay una distancia en muchos otros sentidos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se está entendiendo esto? Y un rol fundamental, y que de eso estoy casi seguro que es parte de su motivación de estar acá, es que para esto, una clave para poder empezar a modificar las rutinas gubernamentales en esta dirección es la necesidad de indicadores. Indicadores de cada una de estas fases, de estas actividades,
y de esta lógica transversal, porque necesitamos saber, tener información ordenada de cierta manera que nos indique si cada una de estas cosas se está logrando y en qué sentido. Entonces, a reserva de que esto va a ser prácticamente el eje transversal en muchas de las sesiones, algunas pistas generales. ¿Qué son los indicadores? Pues la definición más directa es aquello que indica o sirve para indicar algo. Pero fíjense, es una medida puntual que captura una dimensión relevante de la realidad. Eso es lo que buscamos con la construcción de indicadores. Decidir capturar alguna cachito de la realidad. Con algo, con un instrumento que nos permita que todos capturemos y sepamos que estamos capturando lo mismo. Porque en la actividad pública se puede prestar a juicios o valoraciones diferentes. Entonces, muchos de los indicadores, nosotros en la vida cotidiana tenemos indicadores como son los que hay que nos dan mucho sentido, pero esos hay que internalizarlos en la lógica gubernamental, que nos digan algo del proceso de intervención gubernamental que haga sentido. Bueno, hay medidas, los indicadores son medidas y puede haber medidas simples, como valores absolutos, números concretos. Puede haber razones o por ejemplo, construidas a través de cocientes. Insisto, esto va a ser solamente para que sepan o para que podamos conectar la idea de que los indicadores son relevantes para el modelo de gestión que les tenía antes. También puede indicar proporciones y muchos de los usados, y que seguramente algunas de las sesiones van a estar volteadas hacia allá, es para ver las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, ¿no? Medidas de tendencia central como medias y medianas, y en una distribución de X información, tratar de encontrar cómo se dispersan y las razones. Bueno, algo importante es que si bien es cierto, en el debate académico al menos, ha predominado la idea de construir indicadores desde una lógica cuantitativa, y eso es como que está súper presente en la idea de que si no hay razón, y si no es un cociente, no se puede, si no es un cociente numérico con una n alta, no se puede construir, pues eso, por fortuna, no es tan así. También hay indicadores más cualitativos, por ejemplo, como cuando uno tiene que ver lógicas de capacidad de actores, o calidad de algo ahí, no solamente está pensada la lógica de los grandes números, la lógica cuantitativa, sino cada vez más podemos estar en dos áreas complementarias. Un deber ser teórico, que eso, insisto, en gobernanza es deseable, pero que en el día a día es complicadísimo, es que esos indicadores deben de ser fruto de un acuerdo mutuo al inicio de un proyecto. Con frecuencia construimos indicadores ex post para ajustar nuestros resultados. Entonces decir que efectivamente logramos los resultados cuando pues, en realidad lo que estamos haciendo es construir indicadores a la luz de los resultados. Y estos deben de ser mensurables, participativos, sencillos, accesibles y pertinentes. La idea, ojalá, si no lo hacemos, pues entonces este diplomado no sirvió para mucho. La idea es que al final mucho de esto ustedes lo puedan hacer o tener nociones evidentes de eso. ¿Por qué es importante un indicador? Porque aporta información que en lógica de gestión de resultados es clave. Nos da una línea base para comparar de dónde partimos, nos da una idea y nos brinda información sobre el comportamiento, hacia dónde nos vamos y a qué velocidad. Podemos hacer comparaciones y nos damos cuenta de las desviaciones que estamos teniendo. Entonces, la lógica de indicador está asociada a la lógica de gestión en la medida en que nos va a revelar información del quehacer gubernamental siempre y cuando, o no, a la luz de objetivos claros definidos en un debate público de cuáles son esos problemas que queremos hacer y cuáles son las acciones o políticas públicas que los gobiernos representan. Entonces, si se dan cuenta, no sé si se dan cuenta, pero espero estar transmitiendo que es una lógica de gestión más meso del gobierno, pero que nunca está desconectada de los problemas políticos más amplios. Porque eso que queremos indicar
en un indicador, no solamente va a ser un elemento de enriquecimiento interno al gobierno, sino que puede y seguramente va a ser de uso público más general. Fíjense. Vamos con este pequeño ejemplito. Con lo que sabemos hasta ahora, de manera muy preliminar, ¿cuál sería un buen indicador de impacto de este objetivo? Proponemos un curso terapéutico para dejar de fumar. Y tenemos esta información. Número de personas que llenan su ficha de inscripción, número de personas que toman el curso, número de fumadores en el curso, número de personas que toman el curso y que afirman que ya van a dejar de fumar, número de fumadores que participó y no ha vuelto a fumar después de X tiempo, la tasa nacional de tabaquismo y la variación. ¿Cuál sería, a su juicio? La tasa. Número de fumadores que participó en el curso y no ha vuelto a fumar desde un día, una semana, un mes. Pues depende de si hablamos de efecto o impacto. A ver. Digamos, a corto plazo, como ya creo que el número de fumadores que participan en el curso y no vuelta a fumar es el resultado directo del curso terapéutico para dejar de fumar, es el efecto. Pero la tasa nacional de tabaquismo que hay más, supongo que tiene que ver con que este curso terapéutico, aunado a muchas otras acciones, seguramente tiene el impacto de cambiar la tasa nacional de tabaquismo. Es que la evaluación de impacto es como una de las más completas porque literalmente mide el impacto final, pero ya al final de una población que no ha sido beneficiada del curso con la que ya tomó el curso. Entonces yo pienso que es la tasa. Es la tasa nacional de tabaquismo. Sí, porque aparte una evaluación de impacto supone un tiempo mayor a un año para que se pueda reflejar un resultado bueno, real. eso va a ser un tema a lo largo del diplomado, la idea de una temporalidad definida como regla universal. Habría que ver qué queremos modificar, ¿no? Pero estaba por acá y no por acá, ¿sí? Tendría que ver mucho el objetivo. Al final de cuentas no sabemos si es, por ejemplo, de aquí, no tenemos significancia respecto a qué, ¿no? Podemos dejar de fumar todos y pudiéramos decir que si nosotros dejamos de fumar, pues sí, el curso tuvo un impacto muy alto en nosotros, los que estamos aquí, pero allá afuera somos nada, no tiene significancia. Deberíamos de ver el objetivo para entonces entender o tratar de evaluar cuál es el impacto. Okay. ¿Alguien más? Por acá, perdón. ¿No, ya? Sí, yo también estoy de acuerdo, pero creo que el objetivo de, el curso es dejar de fumar, entonces no vería cómo, por ejemplo, la tasa nacional de tabaquismo puede medir quién que tomó el curso dejó de fumar. Por eso yo pensaría que es el número de fumadores que participan. Y no ha vuelto a fumar. Ok. Sí, porque, digamos, esas son justo las cosas que no le podemos pedir a este curso su trascendencia respecto de esto. A menos de que sea explícito. Pero aquí, por el fraseo, valoramos el impacto del curso en sus propios términos. Pero puede ser un curso nacional. No sé. Eso depende lo sabemos. del objetivo. Sí, del pero, curso. digamos, el indicador para saber el impacto final. Ahora, ¿pero por qué sería este y no este? Porque decide hacer esa otra cosa. No, ¿y por qué eso es algo? Porque no, o sea, que van a dejar de fumar, pero, o sea, no ha pasado, pues, es un hecho. Bueno, en algo que tiene un universo controlado, que además tenemos información, suponiendo que vamos a tener esta información que no es tan claro o podemos irnos a debates de límites, ¿no? Ya se imaginarán que si uno piensa en un objetivo social un poco difuso, en donde tenemos que ver el impacto, la construcción de indicadores para que sea el más sensato, pues justamente merece técnicas para hacerlo lo más logrado posible y pues lograr capturar ese efecto, ese impacto respecto de sus propios términos, ¿no? Un poco de eso va la necesidad de
indicadores y de construcción de técnicas de indicadores lo más preciso respecto de lo que quiere indicar, como por obvias razones supone. Voy cerrando con algunas ideas más o menos que... Bueno, creo que eso está un poco dicho. La idea es aplicar métodos conocidos en las ciencias sociales para fíjense, para identificar los atributos de las intervenciones públicas, de esas políticas públicas, por así decirlo. Ahora, hay distintos atributos de cualquier intervención, por eso les decía yo que cuando hablemos de evaluación, se verá, los atributos o lo que hay que valorar de una intervención son distintas cosas, y por eso hay distintos tipos de evaluación, porque queremos valorar de un proceso de intervención distintas cosas. No siempre queremos valorar los impactos. El impacto es algo que nos interesa, pero de una intervención pública con frecuencia queremos valorar cosas y lo podemos valorar, ¿no? Algo que me parece muy importante es que en este esquemita que yo les decía de recursos, productos, resultados, efectos, en lógica de gobernanza, la información, el registro que se genera de esos indicadores tiene usuarios de muy alta, de muy diferente procedencia. O sea, un sistema de gestión por resultados, tenemos que pensarlo, y nos ponemos la cachucha de gobernanza, no como atributos de gestión administrativa intragubernamental, sino que en realidad sirven para consolidar una democracia con muchos de los actores que requieren, solicitan, y su parte de su acción de vida es la información pública. Esto supone, lo que quiero decir es que bien defendida esta causa, tener registros, buenos archivos, indicadores consensados o, digamos, discutidos públicamente, tienen un efecto público muchísimo más allá de la idea de gobiernos tratando de lograr sus objetivos. Porque hay distintos usuarios cotidianos de esa información que pueden mejorar la vida pública de un país. Por eso no debería ser solamente bandera de reforma administrativa gubernamental, sino que si todos nos damos cuenta la relevancia de tener información sistematizada con indicadores más o menos sensatos, tiene una finalidad, una serie de usuarios mucho más allá de lo que uno pudiera suponer. Déjame ponerles otro ejemplo de cómo la gestión por resultados lo que implica es técnicas para modificar la forma en cómo nosotros entendemos problemas, definimos objetivos e incluso medimos resultados. Es decir, cuando nos ponemos los lentes de gestión por resultados, empezamos a comprar una forma de pensar problemas, frasearlos y tratar de capturarlos para indicar con la mayor precisión posible aquello que creemos es lo relevante, pero que va a estar sujeto a debate. Ejemplo, una forma tradicional de frasear un objetivo o meta es, desde la lógica pública gubernamental, es proporcionar servicios de atención médica a la población infantil. Creo que un objetivo con este fraseo lo podemos encontrar en muchas aspiraciones hoy día gubernamentales. Cuando nos ponemos los lentes de la gestión por resultados, tenemos que ser mucho más precisos en aquello que queremos capturar. Fíjense cómo mismo objetivo fraseado diferente. Dentro de los próximos 6 años, al menos el 80% de la población infantil de entre 0 y 6 años recibe la vacunación y seguimiento médico. ¿Qué supone el segundo respecto del primero? Fecha. Meta. Periodicidad. Un objetivo medible o al menos referenciado, una línea base de la cual vamos a partir y es nuestra aspiración. Dentro del objetivo, un logro medido y cuantificable. Población acotada, población específica y atención médica entendida como vacunación y seguimiento médico, que eso es debatible. Alguien puede decir eso no es. Pero la construcción
de este objetivo, fraseado de esta manera, esta sola fraseo me va a ir permitiendo desagregar información y capturar información para un curso de acción registrado, sistematizado y que me va a ayudar eventualmente a modificar si estoy yendo o no. El paso y el conocimiento y por cierto, esto es una habilidad que no es que de la noche a la mañana uno pueda con un manual frasear. Esto pasa mucho como cualquier habilidad de ejercicio. No es una habilidad técnica, más bien, no es una habilidad que solamente tenga una consecuencia técnica de un fraseo mejor. Pasar de una definición aquí es una disputa política, de definir el 6, el 80, todo esto. Y eso es lo que les decía de que la acción pública pasa siempre por ahí. Y los gobiernos deberían de ser capaces de defender por qué es un 80, por qué es población infantil, por qué de 6, todo esto. Hay un tamiz técnico, pero siempre va a estar una lógica de eventual disputa política. Y por eso no quiere decir que sea irresoluble, solo que estas son decisiones de poner estos números. Alguien decidió el 80 y no el 60. Y esa decisión tiene que defenderse con un argumento basado en evidencia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las herramientas que de las que hoy día disponemos y que está plagada la literatura académica? Muchas de estas herramientas son las que justamente le dan cuerpo y sentido a la gestión por resultados. Digo, la matriz del marco lógico, para los que tienen una posición en el gobierno, en los gobiernos, se pueden dar cuenta de que es una matriz que ha impactado mucho las formas de planeación de las organizaciones, pero no es el único, ¿no? El presupuesto programático, la idea de los rankings. Estas herramientas son parte de instrumentos y teorías disponibles que en la mayoría de sus lógicas son herramientas pensadas en esta forma de gestión basadas en control. Les decía lo del marco lógico porque lo que el marco lógico nos dice es que nosotros tenemos que tener una secuencia lógica entre actividades, componentes, propósitos y fin, y lo que nos obliga es a ordenar nuestras acciones en ese sentido. Incluso a buscar tener lógicas en nuestro desempeño que pueda decir actividades, componentes, propósito y fin tienen una lógica vertical, pero también tenemos que encontrar una lógica horizontal entre los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Digamos, no es una sesión esto de marco lógico, pero esa herramienta de marco lógico te obliga a plantear objetivos realizables entre lógica vertical de acciones, fines y información presentada de cierta manera que tienes que capturar. Cuando uno hace el esfuerzo por completar una matriz del marco lógico, lo que está intentando es registrar información. Que esa información sea eventualmente medible por indicadores, aquí no se alcanza a ver, pero aquí dice indicadores, que tenga medios de verificación diseñados ex ante y que también pueda tener una serie de supuestos, es decir, no tenemos control sobre todas las cosas y para que esto suceda, yo estoy suponiendo tal cosa. Es una herramienta súper puntual, muy orientadora en la forma en cómo registramos la actividad. ¿Qué sentido tiene esto? Tratar de controlar la gestión gubernamental, informarla, medirla y que al final nos pueda servir para corregir o para redireccionar. Pongo la del marco lógico porque es pero ya les decía yo que hay una cantidad importante de herramientas que vistas en conjunto lo que quieren es controlar la gestión de los gobiernos hacia resultados definidos ex ante. Entonces, voy cerrando. Cuando uno piensa en la gestión por resultados, pues hay al menos 4 variables a considerar que yo creo, esto no me hagan mucho caso, es un asunto más personal, que todavía estamos muy lejos de lograr. Es una especie como de tensión. Queremos lograrlas, pero todavía estamos muy lejos de hacerlo.
¿Cuáles son las condiciones que tenemos para generar esa información? ¿Cuáles son las capacidades instaladas de la burocracia para gestionarlas? Los principios de gestión, nuestra cultura burocrática todavía está muy lejos o todavía está medio resistente a mucha de la forma de plantear el acomodo de esta información y si disponemos o no de instrumentos para eso. Lo que tengo que decir es que no hay un único modelo de gestión por resultados. Lo que hay son ideas, incluso en el ambiente académico no hay una disputa por si lo que importa más son las ideas detrás o si son las herramientas las que importan. Y todavía, no es que quiera cerrar yo muy, ¿cómo decirlo?, pesimistamente, pero hay mucha retórica sobre la necesidad de estos instrumentos, pero hay escasas prácticas exitosas. Y eso dicho en perspectiva internacional. Entonces, algunas ideas para cerrar y no sé si... ya son las 9, perdón. Bueno, las políticas públicas son un proceso bicéfalo, son acciones basadas en evidencia, en técnicas, en la pretendida apoyo de la ciencia, pero siempre en un proceso político más amplio. Nunca creo, eso es algo que no podríamos obviar, la lógica política detrás. Bueno, entonces algunas cosas creo que se pueden ir. Una vez entendido el bosque, que es lo que he intentado, es importante entender el quehacer gubernamental desde esta lógica. Cierro entonces con la definición. No sé, va a haber dos lecturas asociadas a esta sesión, que la idea que ustedes las pongan ahí es justamente que puedan tener un apoyo de lectura para orientar eso, o sea, para pensarlo desde otro lugar. Esa es la definición que un profe de aquí, Mauricio Dusais, tiene en un libro que está publicado por Siglo XXI y por la Escuela de Administración Pública, y que es la definición de gestión por resultados. Este estudio introductorio va a estar disponible para ustedes y de alguna manera refleja algunos de los temas que yo les quise transmitir, poniendo énfasis en que estas palabras en negrito, si bien es cierto son parte del corazón de un sistema de gestión, no las debemos de ver como un proceso estrictamente burocrático, sino como una lógica técnico-política. Y ese desafío es el que creo que mueve mucho de los debates de política pública. Hay defensores de política pública entendida como técnica, aislando la política, y hay quien dice que no hay decisión que no sea política a secas y que no hay ningún elemento técnico detrás. Como no hay recetas y como esto no es de 50-50, y esto es bastante casuístico en el sentido de que entender una política solo puede hacerse estudiándola a ella en particular, es que hay que entender estas dos grandes visiones. Y cuando digo dos grandes visiones, incluso me refiero incluso hasta programas de grado y de posgrado de cómo asumen política pública. A mí me tocó estar al frente del programa de doctorado aquí por algunos años, y cuando nosotros nos comparábamos respecto de otros programas, pues era muy claro. Uno ve las materias de cómo entendemos política pública aquí y cómo la entienden aquí los vecinos y unos más al sur, y uno se da cuenta de por qué hay cargas más quanti, más qualis, más contextuales, porque no hay una forma única de entender. Esta idea de que sea un proceso bicéfalo de técnico-político a la vez, casuístico, de un arreglo muy particular de actores e instituciones para cierto tema, es lo que creo que lo hace interesante, aunque también es lo que lo hace algo como que cuando uno está entrando en esto y que quieres ciertas certezas y que dime exactamente cómo hacerlo, pues creo que no, al menos en esta sesión no se dio. No sé si quieran 2 o 3 preguntas o cerramos aquí y continuamos la siguiente semana. ¿Les parece? Si no hay absolutamente nada súper grave, gracias por su atención y se ven ustedes el próximo lunes. Muchas gracias.